El 24 de abril de 1945, día oficial del comienzo del cerco de Berlín, puede ser considerado como el comienzo del ataque final del Ejército Rojo a la capital de Alemania. En la tarde del 26, furibundos ataques soviéticos empujan a las defensas del norte de la capital, hasta los anillos ferroviarios principales del norte de Berlín. Ataques que finalmente pierden fuerza, muy en parte a las diferentes torres defensivas antiaéreas de hormigón del norte de la ciudad. Bajo la presión del nuevo ataque soviético, los defensores de la capital alemana son divididos en varios sectores, correspondiendo las posiciones principales y más expuestas a las divisiones Munchever y Nordland. El 27 de abril, a las 5, los soviéticos lanzan un ataque en forma de pinza contra los defensores alemanes. Marshal Koniev, jefe del primer frente ucraniano, ataca desde el sur, Marshal Zhukov desde el norte. Los carros de combate apoyan a la infantería soviética. El ruido de las ametralladoras se junta con los chorros de fuego de los lanzallamas. Por parte alemana, pocas son las unidades que aguantan las posiciones, sobre todo en el norte. Los alemanes pierden un número indeterminado de posiciones clave. Solo la aparición al final del día de varios carros Tigre 2 del 503 SS Tigre Batallón logra parar a los atacantes. Los principales esfuerzos alemanes, en la defensa, y en vistas al demoledor ataque soviético, se centraron en las avenidas principales que llevaban directamente al búnker de Hitler, Wilhelmstraße y Friedrichstraße, donde sabían a ciencia cierta que serían donde los soviéticos realizarían sus ataques principales, debido a las ganas de estos por capturarle. En los días 28 y 29 de abril, las luchas son constantes y sin intervalos. La lucha se centra en el epicentro de la ciudad, donde unidades como la división SS Saar-Lammain, en la cual están integradas varias unidades españolas, se bate en un duelo suicida contra las unidades acorazadas rusas. Muchos son los voluntarios de esta división, que baten más de 5 carros ese día con el arma anticarro alemana portátil Panzerfaust. Este día será el primero en que un voluntario francés, Unterscharführer Baulot, será condecorado con la Cruz de Hierro de los Caballeros. Al final del día, numerosos cráteres de bombas dejan impasables para los tanques las calzadas de la avenida Friedrichstraße. El 30 de abril, la valiente resistencia hecha por los miembros de la Saar-Lammain y Nordland, permiten a los alemanes rechazar las embestidas soviéticas. A primeras horas de este día, Adolf Hitler, sabiendo por conversaciones con el general de las SS Richard Mohnke, que los soviéticos se hallan a 300 a 400 metros de la Cancillería del Reich, debido a las pérdidas de posición de la división Munchever en el Zoo de Berlín, lugar muy próximo a la Cancillería, ordena una conferencia para las 10 de ese día. En ella, se le informa de que los ataques de relevo procedentes del exterior del cerco de la capital, protagonizados por los ejércitos de Wenck y Steiner, no han tenido éxito, y que el 9º ejército se ha rendido en el Elba. Tras el fatídico intento de los soviéticos por tomar el Reichstag en el 29, Stalin manda órdenes estrictas a sus mandos para que el 30, la capital sea tomada al asalto. Como mucho, pretende ser anunciado a primeras horas del primer día de mayo, de la caída de la capital alemana. El 30 de abril, era lunes, tras el inequívoco derrumbamiento de Adolf Hitler de resistir hasta el final, este ordena transmitir un comunicado al general Wedling, comandante de la defensa de Berlín, comunicándole lo siguiente: y debido a la ausencia de raciones y suministros para nuestras armas, doy mi permiso para la ruptura del cerco. Llama a sus comandantes de sector para tener una reunión con ellos en su puesto de mando, para discutir las medidas y las acciones sucesivas a tomar contra los atacantes. En esa reunión, todos los pensamientos estaban puestos en uno, por parte de los oficiales alemanes: romper el cerco, en pequeños grupos. Demasiado tarde, la lucha en los exteriores del Reichstag alcanzaba sus momentos álgidos, y ya no cesaría hasta el final de hostilidades. Según informaciones del coronel Sinschenko, comandante del 756 Regimiento de Infantería, la bandera roja fue izada a las 8:30 sobre las estatuas del tejado del Reichstag. Ese día, 30 de abril, Hitler se dispara a sí mismo en el búnker de la Cancillería. Varios altos oficiales alemanes, entre los que se encuentra el general Wedling, negocian a partir de este día, y en las sucesivas horas, con los soviéticos, la rendición incondicional de todas las tropas alemanas de Berlín, la cual tiene un efecto generalizado en las horas finales del 2 de mayo, donde unos 70.000 oficiales y soldados alemanes se rinden a los soviéticos. Sin embargo, muchos comandantes de tropa ensamblan sus tropas para intentar una ruptura del cerco y poder escapar de los ganadores, juntándose con la población civil
y aprovechando el frenesí soviético por la victoria, suponiendo que muchos de sus soldados estarían borrachos o descuidados en sus labores de vigilancia. Unidades de la división Saar-Lamein, o lo que queda de ella, comienzan entonces un contraataque suicida, por las calles circunvalantes a la avenida Friedrichstraße, donde tras una apocalíptica lucha, hacen retroceder, junto a unidades de la división Nordland, y un pequeño número de carros de combate Tigre II del 503 SS Batallón Panzer, de posiciones clave, para una hipotética ruptura del frente. Inmediatamente, los rusos organizan un contraataque, por el sector más alejado del perímetro para los voluntarios SS. Unidades Volkssturm, reticentes aún a la rendición, junto con unidades de la Kriegsmarine y un puñado de voluntarios de la división Nordland, resisten los asaltos directos rusos, que contestan con fuego directo de artillería autopropulsada de 155 mm. Numerosos, y muy variados, son los diferentes esfuerzos alemanes por romper el cerco, varias unidades intentan, y algunas con éxito, la huida a través del laberinto de pasillos subterráneos, que existen en los desagües, otros, son protagonizados por ataques directos de grupos de soldados y civiles contra las posiciones enemigas, teniendo varios de ellos éxito, pero a costa de grandes pérdidas. Varios grupos, a su vez, intentan escapar a nado del interior de la capital, y otros llegan hasta disfrazarse de soldados soviéticos y mujeres. La principal tentativa de escape fue la protagonizada por la división Nordland, junto con los últimos efectivos del Panzerjäger Bataillon Stu, los últimos Tigres del 503, y los últimos SPW de su Bataillon. Esta tentativa, al igual que la protagonizada por la división Muncheber, fue finalmente fructífera para los restos de la división, pero muchos de los soldados, que intentaron romper el cerco, al igual que todos los carros de combate, fueron destruidos por el fuego ruso, lamentando también la muerte de muchos civiles, que aterrorizados, seguían a los soldados en su huida. Cuando las unidades alemanas llegaban en algunos momentos a romper el cerco, inmediatamente, cientos de civiles y soldados recorrían todas las direcciones, inundando todos los cruces de calles, con personas despavoridas corriendo de un lado a otro. Las unidades perdían cohesión, unidades de 30 a 40 hombres, dirigidas por un líder, eran a veces cercadas en casas o edificios, convirtiéndose la fase final de la batalla en enfrentamientos aislados. Otros, como los voluntarios letones, optan por hacerse fuertes en una plaza y continuar resistiendo hasta el final. A pesar de todo, varias son las unidades, que en un menos o mayor grupo, logran romper el cerco de la capital, y salirse con la suya, dejando atrás, inicialmente al perseguidor enemigo soviético. Estas unidades son miembros de las anteriores unidades mencionadas, que logran escabullirse de los soviéticos, y rendirse a los americanos en la orilla del Elba el 9 de mayo del 45. Otros, tras romper el cerco, y desplazarse hacia el norte de Alemania, logran contactar con Heeresgruppe Eichsel, el ejército alemán cercado al norte de Berlín. Zonas como el ayuntamiento, el Palacio de la Ópera, el puente de Weidendammer, son de tristes recuerdos de aquellos terribles días. Es imposible de indicar el número de grupos y personas que escaparon del cerco. Una cuenta estimada de supervivientes habla de cientos, quizás varios millares, los que logran escapar al control soviético. El 3 de mayo, dada la resistencia en varias bolsas del cerco alemán, como por ejemplo la división Muchenberg y los voluntarios extranjeros, y la posible pérdida de algún alto cargo nazi, al mariscal Zhukov se le acaba la paciencia y ordena un machaqueo de todas las bolsas de resistencia alemana, empleando para ello toda la artillería pesada del sector. Inmediatamente, como si de un escorpión moribundo se tratara, las últimas unidades combatientes arremeten contra las posiciones soviéticas, siendo prácticamente diezmados los alemanes. Varias fuentes hablan de cerca de un centenar, entre diferentes relatos de supervivientes, en el intento. Tras este último capítulo, la rendición de las tropas alemanas es total en los diferentes puntos de la capital, y la ciudad queda sumida en un terrible silencio tenso.